Hermanos, muy buenos días a todos. Espero que este domingo sea hermoso, propicio para ustedes. La gran mayoría trabajan en el transcurso de la semana y no tienen un contacto muy continuo con sus cónyuges, con sus hijos y esto. Por eso quiero que sea, o deseo de todo mi corazón, que sea un día hermoso para cada uno de ustedes, para cada familia, poder compartir los hechos del Señor acontecidos esta semana. Sí, que vamos a iniciar la mañana leyendo Colosenses, capítulo 3. Si Jenny lo tiene, en Reina Valera, por favor, Colosenses 3, del 12 al 17, porque pues es como una maravillosa palabra, como toda la palabra, para iniciar un domingo como hoy. Bueno, dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de él. Si alguien tiene gracias, Nienicito. ¿Alguien tiene la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, para volverlo a leer? Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz, y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda su sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Y den gracias a Dios Padre por medio de él. Una pregunta pequeñita. ¿Algo que le impacte esta lectura, Angie o José? La posición, o más bien la disposición en la actitud y en el carácter del creyente a la unidad en los unos con los otros. Eso es especial. Gracias. Jenny, ¿algo que le impactó de la lectura que hizo? Me gusta la compasión. La compasión. ¿Alguien más que haya leído o que haya escuchado la lectura, qué es lo que le impacta de esa lectura? Misericordia y compasión. Misericordia y compasión. Felipe. Yo lo veo como un consejo de parte de Dios, de la manera de actuar que debemos tener los unos con los otros como iglesia. Gracias. Bien. La forma en que nos debemos vestir. Perfecto. A mí también. Es el vestido. Nos hablan vístase, dice la primera, revístase, vístase, como escogidos de Dios. Y vístanse de amor, dice el versículo 14, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es un vínculo perfecto, es un vestido. Un vestido en ocasiones muy difíciles o es un poquito complicado que este vestido muestre a través de nosotros lo que ese vestido debiera mostrar, pero pues es un trabajo, es un proceso. Y bonito porque es un domingo que, como les decía, es para tener comunión en nuestros hogares, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestras familias, los que vienen a visitarnos o a quienes vamos a visitar. Este vestido es muy interesante, supremamente importante además para la vida de nosotros como creyentes, ¿cierto? Vistámonos como escogidos de Dios.
este vestido no lo tiene cualquiera. Somos los hijos de Dios los que tenemos este tipo de vestidura, ¿cierto? Misericordiosos, benignos, humildes, mansos, pacientes, perdonando, o sea, sabiendo que ese vestido es un vestido de perdón, porque ya fuimos vestidos con el perdón del Señor Jesucristo en su obra perfecta, vestidos de paz. Todas estas cosas van a permitir que haya una buena interacción, una buena relación en nuestras casas, en nuestras empresas, en donde queramos que estemos trabajando o compartiendo. Es un vestido realmente maravilloso, que en ocasiones cuesta un poquito que lo vean, pero es necesario vestirnos así. Bueno, yo voy a empezar diciéndoles que lo que hoy voy a exponer es apenas ¿cómo se llamará? Es un pequeño abrebocas, como cuando uno llega a una reunión y pasan en un platico con unos, ¿cómo llaman los cositos redondos de dulces? Un pasaboca, pero hay unos redonditos que son bien dulces, que vienen entre una bolsa y los pinchan con un palillito, esos masmelos. Entonces cada uno coge un masmelito. Y cuando uno coge un masmelo, y ojalá que le guste algo así, el dulcecito y todo eso, y se lo come, queda uno como que un solo masmelo no puede ser. Y si no vuelven a pasar, queda uno con esa sensación, ¿cierto? De querer comer más masmelos. Entonces, eso es lo que es la enseñanza que comienza hoy. Vamos a hablar de Jesús. Vamos a hablar quién fue, por qué apareció, unas preguntitas que voy a hacer aquí adelante, pero vamos a empezar a trabajar al Señor Jesús, nosotros un par de semanas. De hecho, esta semana pues tengo que reunirme con unas personas acá para poder trabajar el tema y poder llevarlo a la comunidad, pero es un trabajo no completo, pues nunca vamos a completar de conocer al Señor Jesús, realmente. Eso es tarea de todos los días, pero sí vamos a hacer quiero hacer un trabajo en el que usted se anime a entrar a la Escritura, en el que usted se anime también a preguntarle a la Escritura y querer saber un poco más de la vida de Jesús en su paso por la tierra. ¿Quién es Él y de dónde apareció el Señor Jesús? Entonces hoy va a ser un poquito de eso para llamar la atención. Van a haber escrituras que no se van a leer, pero que las voy a decir para que usted las escriba ahí, de cosas que Jesús dijo e hizo, y que la pregunta es, ¿Él por qué las dijo y por qué las hizo? ¿Porque se le ocurrió? ¿Las dijo porque se le ocurrió y las hizo porque buena gente? ¿O de dónde sacaba Jesús todo eso que él hacía? Entonces, eso son cosas que van a ustedes ayudarnos a trabajar también. Ojalá fuera entre todos que hiciéramos este trabajo. Y bien, quiero arrancar diciéndoles ya de lleno en esta tarea que si usted va a transmitir información de su papá, de su mamá, de su hijo, de su hija o de usted mismo, seguramente va a tener muy buena información para dar. Va a decir quién es usted, si es abogado, si es ingeniero, si es médico, qué hace, qué no hace, qué le gusta, qué no le gusta, etcétera. Puede decir muchas cosas de la persona que conoce con bastante solvencia, lo va a hacer, con mucha solvencia. Un día llegó un tipo por ahí a un lugar y se le reunió mucha gente alrededor de él, y entonces le hicieron entre todos una especie de entrevista. Algo disgustados uno, otros curiosos, pero le hicieron una entrevista. ¿Por qué lo entrevistaron? Porque ese hombre llamaba mucho la atención. ¿Por qué? Por su forma de vestir, por lo que el hombre comía, por lo que decía, por el lugar donde vivía. Entonces, oye, ¿usted por qué se viste así? ¿Por qué come de eso? ¿Por qué dice eso? ¿Y usted por qué vive allá donde vive? Y entonces vamos a mirar unas cuantas preguntas que le hicieron a este hombre en esa entrevista que le hicieron todos ellos. Y le preguntaron, la primera pregunta que le hicieron es, ¿tú quién eres? Le preguntaron a él. Eso está en Juan 1:19. ¿Tú quién eres? Le preguntan a él. Miremoslo un poquito, por favor. Solo esa pregunta. ¿Tú quién eres? Ahí está la pregunta al final del versículo 19. ¿Tú quién eres? Le preguntan a ese señor. En el versículo 20, él da una respuesta. Yo no soy el Cristo. Con eso está diciendo lo que él es. Yo no soy el Cristo. Es la respuesta de él. Entonces ellos preguntan en el 22, pues entonces, ¿quién eres? Pues entonces, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Oye, dinos qué dices de ti mismo, porque es que estamos como en ascuas mirándote, tu forma de vestir, de comer, lo que dices, dónde vives, todo extraño, mano.
Entonces, en el versículo 23, él dice quién es. Yo soy la voz de uno que clama. Yo soy la voz de uno que clama. Bien. Y le sigue diciendo, enderecen el camino del Señor. Yo soy la voz de uno que clama. Él pudo haber dicho, yo soy Juan el Bautista. Yo soy hijo de fulano de tal. Yo nací en tal parte, yo, etcétera, etcétera. Pero él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor. Esas son palabras bastante fuertes para el grupo de personas que le está haciendo la entrevista. Y en Mateo 3:11, si quieren no lo busquen, anote la cita, pero dice Mateo 3:11, además dice, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Entonces, además de eso, estaba bautizando ese tipo. Estaba haciendo cosas en una condición que no le correspondía, porque en ese tiempo, en esa época de Juan el Bautista, el vestido era de sacerdote. Era por su cultura, así era que se vestían. Y él venía vestido con piel de camello. Él comía lo que era inmundo para ellos y vivía en el desierto. Entonces dice, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Eso lo vamos a comprender también a medida que vamos estudiando de qué bautizo era que Juan estaba hablando ahí. ¿Cuál era el verdadero bautizo? ¿Un poco de agua por encima? ¿O que él decía, enderecen el camino del Señor, arrepiéntanse, manada de víboras? ¡Ah! Es bueno entender lo que este hombre vino a hacer. Entonces mira que le hacen una entrevista a una persona y esta persona, con mucha sabiduría, responde a las preguntas: ¿quién eres? Dinos quién eres, qué dices de ti mismo, y él puede responder de acuerdo a lo que él es: un enviado, un mensajero, alguien que trae un pregón y que lo está cumpliendo a cabalidad. Bien. Jesús tenía bien claro quién era. Es una pregunta que hay que anotar ahí. Jesús tenía bien claro quién era. Jesús tenía bien claro de dónde había venido. Otra pregunta. Jesús tenía bien claro qué le esperaba acá. Jesús tenía bien claro cuál era su propósito en el paso por esta tierra, en su vida, cuál era el propósito de él en su vida. Son varias preguntas. Jesús tenía muy claro quién era, tenía claro de dónde había venido, tenía claro qué le esperaba acá en la tierra, tenía claro cuál era su propósito en la vida. Digamos que parecen preguntas como infantiles, ¿cierto? Tenían esas preguntas ya en esta universidad en la que nosotros estamos ya de prestigio, como es Sin Muros y Puertas Abiertas. Con todo lo que hemos escuchado, uno diría, no, pero estas preguntas se le puede hacer a unas personas que hasta ahora están tomando un discipulado, que van a empezar y que no sé qué, y bueno, pero así es que empiezan las clases. Así es que empieza cualquier estudio. El estudio no empieza por el final, sino que empieza en un comienzo, se forma un piso y se empieza a crecer en ese entendimiento de lo que Dios quiere. Pero tengo una pregunta o tres preguntas para nosotros. Ya es para nosotros. Hicimos las preguntas que Jesús debió hacerse y que se hizo. Él se hizo esas preguntas. Bueno, ¿yo quién soy? ¿Cierto? Él tenía esas preguntas claritas. ¿A qué vine? ¿Qué me espera? ¿Con qué propósito yo vine acá? Él se lo hizo. Pero nosotros, estas tres preguntas son bien interesantes para anotarlas. Algo que, digamos, hay que tener en cuenta es, no pensemos que sabemos la respuesta, porque entonces es muy poco lo que vamos a escuchar. Cuando se hace una pregunta y usted sabe que sabe la respuesta, la demás conversación de ahí para adelante va a ser un ruido para el oído. O sea, como yo ya me la sé, mi atención. Entonces, si hay un buen partido de fútbol, yo prefiero verlo. Si ahí tengo que escribir algo, sigo barriendo, o estoy fritando los huevos o lo que sea, me pongo a hacer eso porque pues ya me sé la respuesta, ya eso ya es como aburridosito, ¿cierto? Entonces, el consejo es, no sabemos nada, estamos aprendiendo porque vamos a arrancar un estudio del Señor Jesús. Bien, pregunta para nosotros es, ¿quién es Jesús? No estoy hablando quién es Jesucristo, no estoy hablando quién es Cristo Jesús, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Escriban esa pregunta porque esa es la tarea de esta semana, para la siguiente semana. Segunda pregunta, esta sí es facilísima, estoy hablando de Jesús. ¿Dónde vive Jesús? De acuerdo a las Escrituras. ¿Qué nos enseñan las Escrituras? ¿Dónde vive Jesús?
Y la tercera pregunta, muy sencilla también, muy sencilla. ¿Qué pensaba Jesús de sí mismo? ¿Qué pensaba Jesús de sí mismo? He estado estudiando un poco esta semana, un poco bastante, sobre Jesús. He mirado teológicamente, he mirado históricamente, he tenido bastante lectura con respecto de averiguar quién es el Señor Jesús. Para eso, herramientas, necesitamos mirar a Israel. ¿Qué es Israel en la figura que presenta el Antiguo Pacto? ¿Qué figura representa Israel? ¿Qué figura presenta la promesa de Génesis 3:15 en el Antiguo Pacto? ¿Quién es el libertador? ¿Quién es el Mesías? ¿Qué viene a ser el Mesías? ¿Qué es lo que nos habla la Escritura al respecto de Jesús? Bien, o del Mesías. Y ahí vamos a tener mucho trabajo para hacer, pero vale la pena que en los raticos que tengamos le demos ese tiempito al Señor para empezar a averiguar en el Antiguo Pacto qué es eso. Entonces vamos a ver si Jesús se hizo esas preguntas. Oye, ¿yo quién soy? Si a mí me preguntan, ¿usted dónde vive? Ah, yo vivo en la carrera tal, con fulano de tal y tal, y me muestro. Y entonces Jesús, ¿en dónde vive? Ah, yo vivo en Belén, en Jerusalén, o estoy viviendo yo no sé dónde, en Palestina. Vamos a ver si esas fueron las respuestas del Señor o las respuestas que están en la Escritura respecto a eso. Bien, Jesús tenía muy claro quién era. Vamos a mirar unos versículos muy por encimita. Hoy la reunión es solamente abriendo el espacio, muy por encima, para mirar Jesús qué hacía para ir sabiendo quién era Él, de dónde sacaba cada cosita que él decía, que él hacía, por qué se movía de esa manera. Pero vamos a leer unos versículos, haciendo primero el énfasis de qué se trata lo que vamos a leer. Entonces, Dios crea al hombre y a la mujer, primero les crea su lugar de habitación, crea al hombre y a la mujer, les da un mandamiento, créanme, y pone de presente 3 tipos de árboles para que el hombre entienda que Dios le está diciendo que quiere que lo ame en libertad, no por obligación, no porque no tiene nada más que escoger, sino ámeme en la libertad con que yo le doy, en esa voluntad que yo le estoy dando para que me ame de usted mismo, no porque le toca, sino porque me quiere amar, para que me crea, etc. Entonces, el hombre, su corazón se llenó de algunos argumentos y decidió no creerle a Dios. Quedó separado, porque la paga del pecado es muerte, muere separado de Dios y no tenía cómo acercarse a Dios, no tenía cómo acercarse al Señor. Entonces el Señor Jesús está leyendo toda esta historia, allá en la Torá y en los documentos que tenían, en los pergaminos. Y el Señor Jesús viene leyendo, ya en su casa, porque quiero además contarles una historia, cuál es la tradición judía para enseñar la Torá a los niños y todo lo que los libros que ellos tienen para que los muchachos aprendan lo que es toda la ley de Moisés y todo eso. Entonces a los 3 años empiezan a contarles sobre la Torá algunas cosas, algunos mandamientos y no sé qué. A los 7 años ya tienen que aprendérselos y poner por obra todos los mandamientos o la ley como está escrita en los 5 libros del Pentateuco. Lo empiezan a memorizar, empiezan a decirle a ellos que ya es una responsabilidad de ellos de los 7 años en adelante, responsabilidad de responder por no cumplir los mandamientos de Dios. Y empiezan a vestirlos en la medida que van creciendo de la manera que ellos creen que deben vestirlos, de acuerdo a lo que ellos van aprendiendo. En la medida que van creciendo, sus vestidos van cambiando, flecos y cosas que les van poniendo en el vestido para mostrar que el muchacho va creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Quiénes son los encargados de enseñarle a los niños? El papá y la mamá. El papá encabeza de enseñarle a su hijo la Torá, pero realmente la tarea la asume la mujer. La mujer es la que se encarga de enseñarle a sus hijos, la mayoría de las veces, la Torá a los niños allí judíos. ¿Y cada cuánto le enseña la mamá a sus hijos? Every day. ¿Cada cuánto? Todos los días. Estamos hablando de Jesús, estamos hablando cómo aprenden los niños en la época de Jesús. Vamos a poner solo allá, y hoy también. Hoy es lo mismo, no ha cambiado. Esa tradición no ha cambiado en el pueblo judío de enseñarle a los niños desde los 3 años en adelante la Torá. Estamos hablando de la época de Jesús. Entonces, a ellos les enseñan desde muy pequeñitos quién es Dios a través de la Torá. Se los tienen que aprender, se aprenden los mandamientos, el temor a Dios y ese deseo profundo de cumplir con cada mandamiento de Dios. Bien. Entonces, en esa situación,
lo que hace Jesús es coger los pergaminos que estaban en su momento y empezar a estudiarlo. No había Nuevo Testamento, no había nada de eso. Entonces empieza a estudiar la Escritura y observa que el primer hombre que creó a Adán pecó contra Dios y quedó muerto y separado y que no hay chance de nada. Pero continúa leyendo y se encuentra con Génesis 3:15 y encuentra una promesa ahí. Oye, aquí dice que va a mandar a alguien nacido de una mujer que va a traer libertad a estos que están esclavos del pecado y de la muerte. Y lee Génesis 3:15. Pero él sigue leyendo y pasa por el tabernáculo, pasa por el templo, pasa por muchas cosas que empiezan a suceder, por Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, por Moisés, pasa por todos los profetas que nombra la Biblia. Llega a David, donde dice, oye, el trono de David nunca va a estar vacío, sino que siempre va a haber rey ahí, va a haber rey ahí. Y tengo unos cuantos versículos que Jesús leyó para poder ir entendiendo cada cosa que allí decía y poder ir descubriendo él lo que tenía que descubrir en las Escrituras y que gracias a Dios descubrió por el estudio, por el amor a su palabra, y que eso nos tiene a nosotros hoy sentados en esta reunión. Quiero hacer un paréntesis pequeñito que conversaba con mi esposa y es, digamos que nosotros tenemos una condición en nuestra carne, que nuestra carne es carne de pecado y la carne siempre jala, tira al creyente hacia el pecado. La carne nunca va a tirar a invitarlo a estudiar la palabra, ni a ser agradecido, ni a perdonar, ni a amar a nadie. Eso, la carne no va a hacer eso. La carne hace todo lo contrario, ¿cierto? Entonces, para nosotros leer la palabra es un tantico diferente, y les voy a decir por qué, que cuando la leía el Señor Jesús. Es lo que conversaba con mi esposa. Eso es para que lo averigüen, lo mediten, y si no es verdad, me lo cuentan. Para nosotros es un tanto diferente, empezando porque desde el punto de vista de la culpa, la lectura de la Escritura va a ser diferente. Entonces te encuentra un versículo de lo que dice, uy, no, yo porque hice esto, lo que sea, ya me arrepentí, pero todavía como que hay algo ahí que no se me quita y otra cosa que no se me quita, y sigue esa tarea toda la vida de quitar algo que ya quitaron, porque la obra es completa, ya la quitaron, y uno quiere seguir quitando el resto de la vida porque no ha comprendido muchas cosas. Pero si nos ponemos en los zapatos del Señor Jesús y entendemos cómo nació Él no fue engendrado por un hombre pecador, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo, y que su carne no jalaba para el pecado, no tiraba para el pecado, porque su carne no le pedía pecar. No quiere decir que no fue tentado en todo, que no fue atacado, asediado, sí fue atacado y asediado, pero su carne no decía peque, en su carne no había pecado. Entonces, yo pensaba con mi mujer, o pensábamos con mi mujer, perdón, ¿cómo sería la lectura de Jesús de las Escrituras con una mente tan limpia como la que él tenía? ¿Cómo sería de maravilloso poder entender al Señor Jesús frente a las Escrituras, absorbiendo todo eso que él leía y en lo que iba descubriendo lo que tenía que descubrir y que el Espíritu de Dios le daba y le revelaba? Entonces, la pregunta es, ¿cuánta objeción había en la mente del Señor? ¿Cuántos muros habían ahí que se levantaban contra el conocimiento de Dios? Entonces él, desde mi perspectiva, el estudio de la palabra que él hacía, de verdad para mí era celestial, era algo extraordinario, que seguramente si yo hubiera estado ahí y hubiera entendido un poquito, uno era deleitándose viendo al Señor Jesús leer las Escrituras y entendiendo todo lo que ellas decían. Entonces vamos a leer, ya leyó Génesis 3:15 y ya entra esa información a la mente del Señor de que alguien iba a venir a derrotar la muerte, a derrotar a Satanás, a derrotar el pecado. Eso ya lo leyó él ahí en Génesis 3:15. Aparte de que tenía una información realmente extraordinaria, lo que les acabo de decir anteriormente de que los papás enseñaban a sus hijos la Torá, es muy relevante en el caso del Señor Jesús, porque yo voy a decir algo y alguien que levante la mano si eso no fue posible. Entonces me va a decir, no, esto no sucedió por tal y tal razón. Pero ustedes creen que una mujer a la cual le habla Dios y le dice, usted va a ser embarazada por el Espíritu Santo,
y el hijo que nacerá va a ser santo y se llamará Jesús. ¿Ella no le contó eso a su hijo? ¿Ustedes creen que José, que tiene un encuentro con un ángel y le dice, oye, no temas recibir a tu mujer porque el embarazo que ella tiene es del Espíritu Santo, recíbela como esposa? ¿Él no le contó eso a su hijo? Entonces, cuando el Señor Jesús empieza a tener su uso de razón con toda la, ¿cómo se llama eso? Con la edad suficiente para entenderlo, 7 años, vamos a hablar. Empezó a leer esto, entonces uno dice, ¿cómo es que a los 12 años él dice, en los negocios de mi padre quiero estar? Y no estaba hablando de la carpintería de José. Dime. Es necesario estar. Ah, sí, dice mi esposa, me es necesario estar en los negocios de mi padre. Entonces, todo lo que él recibe de sus papás y lo que empieza a leer en la escritura, empieza a formar en él el Jesús que fue enviado, el Jesús que vino a cumplir una obra. Entonces, en la medida que él empezó a leer las escrituras, entendió quién era, a qué había venido, qué iba a pasar sobre la tierra, cuál era el propósito suyo. Pero eso no fue una tarea de trabajo. A los 12 años, hoy día, y creo que durante la historia del pueblo judío, la mayoría de los muchachos a los 12 años se saben la Torá de memoria. De memoria. Imagínense eso. Bueno, muchos de ellos todavía no saben lo que eso significa, por lo que estoy diciendo, por sus prebendas, por la historia que tienen en su corazón y por todo lo demás que el pueblo judío ha inventado para tratar de agradar a Dios. Jesús no tuvo ese problema. Jesús no tenía ese problema. Ya tenía una información de parte de sus papás que aprovechó al 100% estudiando las escrituras. Entonces miremos Isaías capítulo 7, hermano Hernando, hermana Jenny, Isaías 9, hermana Milena, Isaías 52, hermana Egna, Isaías 53. Vamos a leer un versículo en cada hermana Egna, hermano José, Miqueas capítulo 5, hermana Marta Lucía, Zacarías 9. Esto que vamos a leer es entendiendo lo que Jesús empezó a leer y a entender. Nosotros estamos en los zapatos del Señor Jesús con una mente muy limpia, muy pura, entendiendo que yo no nací como todo el mundo, no fui engendrado del ser humano ni de deseo de hombre. Entonces vamos a mirar eso bien bonito. Isaías 7:14. ¿Quién lo tiene? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Gracias. Entonces, ¿qué pudo entender él? Que lo que le había dicho su papá y su mamá era verdad o no. Oye, esto está escrito aquí en la Biblia. En la Biblia no, él decía, aquí en la Torá está escrito esto. Entonces yo sí soy lo que mi mamá dice que soy, engendrado por el Espíritu Santo. Mi papá no es José, mi papá es Dios. ¿Cómo así? Y ya habiendo leído lo del tabernáculo, lo del templo, o sea, definitivamente Dios sí quiere estar en medio de su pueblo. Dios quiere estar en medio de su pueblo, por eso su nombre es Emmanuel, que es Dios con nosotros. Yo lo digo aquí de una manera muy sencilla, pero yo creo que eso para él tuvo que haber sido algo extraordinario, empezar a entender cosas como estas, empezar a entender su posición, su identidad, empezar a verla a través del pensamiento de Dios que está en los libros que él estaba leyendo. Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando leyó eso, yo creo que la situación se empezó a crecer un poco, ¿no? Oye, aparte de que yo nací porque el Espíritu de Dios engendró a mi mamá, ahora ese niño que nace va a llevar un principado sobre su hombro. Y voy a ser llamado admirable, voy a ser llamado consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Usted cree que eso lo leyó así nomás? Eso tuvo que haber sido porque cada adjetivo que la Escritura le está dando al Señor es un motivo de un estudio profundo de parte de Él. ¿Cómo así que admirable? ¿Cómo así que consejero, príncipe de paz? ¿Cómo así que Dios fuerte, que Padre eterno? Yo necesito entender eso.
Esa sí era la necesidad del Señor Jesús. Jesús no tenía otras necesidades en la cabeza. Su necesidad era entender lo que la Escritura decía para poder entender quién era su papá, a qué lo habían enviado, cuál era su propósito, etcétera, etcétera. ¿Hernando quiere decir algo? Sí, Señor, pensaba cómo el Señor Jesús y cómo nosotros ahora podemos entender si los padres le contarían a Jesús, pues su nombre, lo darían por, él sabía que le habían puesto Jesús, pero luego él encontraba que no decía Jesús, sino decía Emanuel, y en otras citas dice también otros nombres, aparte de los adjetivos que tú mencionas ahorita, consejero. Me imagino que pues eso se pueden entender más fácil, son como roles o funciones, por decirlo algo así, que él entendía que iba a tener. Pero los demás nombres que aparecen en la Biblia, como Emanuel, por ejemplo, él cómo los entendería y cómo los entendemos nosotros ahora. Bien, preguntas le tiene que escribir en el cuaderno porque esa es la tarea que vamos a realizar en esta semana. Las preguntas que ustedes vayan saliendo, anótelas, porque es parte del trabajo. Eso es parte de nuestro trabajo hasta que lleguemos entre todos a un buen conocimiento de lo que el Señor nos quiere dar. Jenny, ¿qué cree que sintió el Señor Jesús al leer el versículo 6, entendiendo que él leía todo el contexto y que ya venía con una información hasta Isaías muy grande? Pues estaba pensando que para llegar aquí, como todo niño judío, que usted está diciendo, ya a los 12 años tienen un conocimiento muy amplio. Por ser cultural, digamos, también era muy familiar, ¿sí? Porque todo el mundo, por ejemplo, para citar algo, cuando van y piden los burritos, ¿cierto? Y entonces dice, tráigame el asno, cuando iba a entrar el Señor a Jerusalén. Entonces, no sé, él dice, bueno, y si me preguntan que quién me envió, ¿qué voy a decir? Pensaba en eso, pues ellos, el Señor solamente les dice, dígale que el Señor mandó por él. Y fíjese que ellos no se alertaron. Entonces, en una situación de estas, cuando el Señor se encuentra con este pasaje, yo me imagino que tampoco es un escándalo, pero es empezar a decir, soy yo, soy yo, soy yo. ¿Sí? Y eso qué implicaciones además traía, ¿no? ¿Sí? A su edad, como lo puede interpretar un niño, y soy yo. Pues es muy tremendo. Pensaba también en esto, mire. Ayer me ocurrió algo, perdóneme que me extienda. Ayer pensaba en algo. Cuando nosotros nacimos y aparece el celular, pues sí, fue un escándalo, ¿no? Pero un niño nace hoy y le pasan un celular y ¿él qué hace? No, lo mueve, ya saben más que cualquiera, ¿no? Entonces fíjense que es algo muy, para el pueblo judío, es muy cultural, o sea, todo el mundo repite. Y es más, otra cosa que también es muy importante decirlo, para el pueblo judío habían bastantes repeticiones de las cosas. Dios lo enseñó así. Le repetirás a tus hijos en la noche al acostarse, ¿sí? Eso significa que se va condicionando para ello. Me parece muy lindo la manera como Dios familiariza al individuo con la situación. Entonces él, al leerse allí y decir, bueno, yo no soy un judío más, yo soy. Eso sí es, creo, muy, pues, impresionante que lo sepa. Gracias, Jenny. Isaías 52. Todo. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Un momentico, Milena. Cada vez que leamos el Antiguo Pacto y la Biblia en general, recordemos que son figuras. Metáforas. Alegorías. Alegorías, metáforas, que van a mostrar algo que es esencial. Que la persona que ya viene con un bagaje en las escrituras, estudiando y tiene un hilo conductor en la enseñanza, cuando lee esto, lo que viene a su mente es lo que ahí está enseñando, no lo que estoy leyendo, sino lo que eso está diciendo. Porque eso que dice ahí, dice algo. Eso que está escrito ahí me está contando algo que yo ya debiera entender, poniéndolo hoy. No lo literal, sino la idea que tiene por transmitir. El espíritu de lo que está escrito ahí.
lo que el Espíritu Santo quiere mostrar, el espíritu de esa lectura. Entonces, el Señor Jesús, que ya ha estado estudiando durante varios años, siendo enseñado por sus papás, pero también ya ahora estudiando él personalmente la Escritura, vamos a ver si a través de esta Escritura él se ve ahí, se puede involucrar, puede decir esto es parte mío, etcétera, etcétera. Lo que el Señor haya entendido que nosotros vamos a estudiar. Milena. Despierta, despiértate, vístete de poder, oh Sión. Vístete tú, ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión, porque así dice Jehová, de balde fuiste vendido, por tanto sin dinero seréis rescatado. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado, para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo está llevado injustamente, y los que en él se enseñorearán, lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Vuelve y lees ese, Milena, que leíste un poquito. Okay. Versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reinará. Espera un momento, mire, porque el versículo 7 no son preguntas, es admiración. Entonces dice, cuán hermosos son los sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Toda esa afirmación, mire. Voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios nuestro. Apartados, apartados, salid de ahí, no toquen cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. He aquí mi siervo será próspero, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que al de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás había oído. 53, el hermano que sigue o hermana. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá el renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, en las preguntas de Jesús, ¿qué le empezó a quedar claro a Jesús? ¿Sabía qué le esperaba en la tierra? La tarea que tenía por delante, pero creo que yo me pongo en posición de Jesús y yo digo, miércoles, todo eso me va a pasar a mí. O sea, no creo que él haya sonreído después de leer eso y decir, ay, no, pues tan chévere, todo esto que voy a pasar por los demás. Yo creo que él tuvo que tener un fortalecimiento muy tremendo porque, pues, sinceramente, yo, Egna Álvarez, leyendo esto, yo digo, no, yo qué voy a hacer esto por los demás. Pero, pues, obviamente, siento que él, en su gran amor, tuvo que haber sido, digamos que tomar una decisión tan bonita en amor para poder hacerlo. Gracias, hermana Egna. Bonita la reflexión porque Jesús, ¿qué pensaba el Señor Jesús de sí mismo? En la medida que estudiaba y hacía sus lecturas y oraba a Dios, ¿cómo empezaba a moverse el pensamiento de Jesús con respecto de sí mismo? ¿Qué pensaba? Una cosita que me llama la atención es, a los 30 años de edad, se hizo público y empezó el ministerio del Señor Jesús, con el bautizo de Juan el Bautista, con las palabras de Dios, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia, y empieza su ministerio. Se necesitaba que Jesús tuviera un crecimiento desde los 3 años hasta los 30 para poder llevar a cabo la tarea que necesitaba. No era necesario. ¿Cómo es eso? ¿Qué hizo la lectura en la vida de Jesús? ¿Qué hizo el estudio de la palabra en la vida de Jesús? Para poder salir a los 30 años y a voz en cuello decir, yo soy el enviado, arrepiéntanse, el reino de Dios está en medio de ustedes, etcétera, etcétera. Y expresarle a sus discípulos, llegó la hora, es necesario que me golpeen, que me hagan esto y aquello y me maten. ¿Cuánto valor tuvo en la identidad del Señor Jesús, en su vida, el entender las Escrituras, el estudiar la Escritura, con una mente desbordada hacia querer entender y obedecer y creer, o creer y obedecer lo que Dios decía a través de lo que él estudiaba? Porque no es solo leer la Escritura. Mi hermana Egna decía, yo creo que no se puso contento. Pues ¿cuántos de nosotros nos ponemos contentos con Colosenses capítulo 3?
A mí me dice el capítulo 3, el Espíritu Santo, vístase de esta y de esta y de esta manera. ¿Me produce alegría o me produce emociones? En unas emociones, ay, sí, aquí tan bonita la lectura, ay, sí, y el corazoncito porque está linda la lectura. Pero Jesús no le ponía corazoncitos a la lectura. Jesús decía, oh, esto creo que es mío. Lo creo, lo recibo. Es mío. Este es un mensaje para mí. Esto es lo que mi Padre quiere de mí. Por lo tanto, lo voy a vivir. Digamos que el proceso del Señor Jesús en estudiar y entender, adquirir el conocimiento de las Escrituras, duró 27 años. 27 años duró ese proceso para decir, voy a dar la vida por este pueblo. La tengo clara. Y la voy a dar porque tengo claro que mi Padre me va a resucitar entre los muertos. La tengo clarita. Que él sabía lo que le esperaba. Claro, él sabía ya lo que le esperaba. Lo pregonaba todo el tiempo. Él sabía cuál es el propósito por el cual el Padre lo había enviado a la tierra. Entonces, esas preguntas pueden ser retóricas para mi vida personal también. Para mi vida personal. Hacerme las mismas preguntas yo, y si obtengo respuesta, una maravilla realmente. Una maravilla. Una maravilla. Miqueas capítulo 5. Y yo voy aplicándola a la vida de nosotros porque no podemos dejar pasar una oportunidad como esta para nosotros ver cómo aplica la vida de Jesús en nosotros, el proceso del Señor Jesús. Y parece ser que nosotros no vamos a ir a la cruz, pero tenemos que llevar nuestra cruz, tenemos que vivir un proceso, tenemos que decirle fuera a lo que no nos corresponde. Tenemos que dejar de estar envenenados como hemos venido envenenados durante tantos años, no entendiendo que lo que el Señor Jesús, que entendió todo esto, hizo por nosotros, completo, para siempre, una vez, no lo va a repetir porque no tiene por qué repetir algo que es completo, perfecto, santo, sin mancha, sin mácula y todo lo demás. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bien. ¿Qué preguntaron los fariseos cuando dijeron los magos, oye, venimos buscando al rey de los judíos? ¿Y qué? ¿Dónde van a hacer? ¿O dónde está? No, en Belén. ¿Qué dijeron? De allá, qué bueno van a salir. De allá no sale nada bueno. No, eso es pura carreta. Siga su camino. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti dice Dios, me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bien, no solamente el Señor Jesús leía estas lecturas, las leía todo el pueblo judío, leía esto. Pero en la siguiente oportunidad que vamos a tener, si Dios nos lo permite, el domingo, vamos a ver lo que el pueblo de Israel entendía de estas mismas lecturas que el Señor Jesús está haciendo. Vamos a ver si el pueblo de Israel entendió las figuras que están escritas en la Torá para el pueblo de Israel, en los salmos, en los profetas y demás, si ellos lo entendieron. ¿O qué fue lo que entendieron? Porque según lo que el pueblo de Israel entendió, era que tenían que matar a ese man porque es un impostor. Y lo mataron. Pero hubo razones de mucho peso para que ellos lo hicieran así. ¿Qué entendían? ¿Qué entendieron? Y hasta hoy, ese velo, ¿hasta dónde les permite ver al pueblo de Israel? Bien. Entonces, el Señor Jesús, cuando lee que Él nació allí, que vive allí, entonces parece ser que lo que hace el Espíritu de Dios con el Señor Jesús es cada vez afirmarle más y afirmarle más en cada lectura quién era Él. ¿De acuerdo? Digo yo, partiendo de la información que le brindaron sus padres de su concepción, de su nacimiento y de las promesas de Dios. Bien. Zacarías 9, del 9 al 12. Dice acá, alégrate mucho, hija de Sión,
da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruirá los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de su pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Entonces lo que vamos a hacer es algo más sencillo. No sé quién tenga Nueva Traducción Viviente y vamos a leer la misma lectura de Zacarías 9, del 9 al 12, en una lectura un poco más sencilla. Tengo la Nueva Traducción. Por favor. Alégrate, oh pueblo de Sión. Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén. Destruiré todas las armas usadas en la batalla y tu rey traerá paz a las naciones. Su reino se extenderá de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Debido al pacto que hice contigo, sellado con sangre, yo liberaré a tus prisioneros de morir en un calabozo sin agua. Regresen al refugio ustedes, prisioneros que todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo que les daré 2 bendiciones por cada dificultad. Gracias, Nancy. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, como decía ahorita Jenny, háganme un favor y me traen un pollino que está en tal parte, ¿fue porque a él se le ocurrió? Parece que no fue porque se le ocurrió. Está entendiendo que la palabra está escrita y que es cierta. Vaya, digan que su Señor mandó que me lo mande. Y como el pueblo judío también lee la escritura, pues ellos, con el que hablaron, dijo, bueno, eso está escrito en la Torá, mandémoslo. Porque lo que estamos esperando es, eso también es, vamos a estudiarlo, un rey que venga y nos saque bajo el yugo de Roma. Entonces, cada evento, cada situación que nosotros estamos leyendo hoy, que es toda la escritura del Antiguo Pacto, el Señor Jesús los absorbió plenamente, de los 3 años a los 30 años. Los absorbió toditos, los entendió, los creyó y se propuso, como dijo Juan, no vengo a hacer mi voluntad, no la quiero hacer la voluntad de mi Padre. Luego la escritura para él era ley, era verdad, era vida, era su vestido. Decidió creer, decidió vivir de acuerdo al precepto de su papá, al consejo de su papá. Esto es mío, no hay nada que hacer. Jesús, como mitológicamente dicen muchos, él nació con toda la sabiduría, creyéndolo todo, y como es Dios, pues fácil le quedaba cumplir toda la tarea. Pero gracias a Dios que la escritura deja sus evidencias y dice que él crecía en estatura, pero también en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué quiere decir que crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres? En esto que estamos viendo en esta mañana. En la medida que se iba empapando y se iba llenando del deseo de Dios, la gracia frente a su Padre crecía, pero frente a los hombres también, porque si no, no estaríamos nosotros sentados hoy acá. Van a notar que en las profecías que hemos leído en Isaías, en Miqueas, en Zacarías y eso, siempre se hablan los verbos en presente. Siempre dice, él es, él es, él es, él es, en Reina Valera. O sea, es algo seguro, algo que va a pasar sí o sí, porque el que lo dijo fue Dios. Cuando el profeta hablaba la voz de Dios. Punto. Tan va a suceder. Quisiera en este momento, antes de entrar en algunas lecturas que nos quedan ya, hacer una pregunta hasta este instante, ¿qué va quedando en su corazón? Ana Lorena. Bueno, aquí estamos
un poco como quebrantados por lo que estamos escuchando, porque precisamente nos hemos preguntado el último tiempo varias cosas, entre esas, escuchando lo que nos compartía la palabra, entendemos que Jesús cuando leía las escrituras no era solo información para él, sino era revelación de su identidad y su propósito. Eso es algo que en nuestra casa nos hemos preguntado constantemente el último tiempo, es ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cómo estamos viendo nuestra identidad? Él iba entendiendo que cada escritura hablaba de él, se identificaba ahí, se encontraba ahí. Y bueno, cosas de las que nos preguntamos nosotros es cuáles son nuestros dones, cuál es nuestro propósito en esta vida, cuál es nuestro valor, cuál es nuestra identidad. Y Jesús la encontró en la escritura, Jesús se encontró ahí. Y eso me habla de que yo me puedo encontrar ahí, de que yo puedo encontrar cuando Dios dijo que yo era mujer. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser mujer? ¿Cuál es el valor de una mujer? ¿Cuál es la identidad de una mujer? ¿Cuáles son los dones de una mujer? Cuando Dios dijo que era esposa, allí en la escritura puedo encontrar cuál es el propósito de una esposa. ¿Cuál es cuando Dios dijo que era hombre? Cuando Dios dijo que era esposo? Cuando Dios dijo que era hija? Cuando Dios me hizo parte del cuerpo, allí puedo encontrar cuáles son esos dones, cuál es el propósito, cuál es mi valor, cuál es mi identidad, tal cual lo hizo Él. Entonces, nos toca mucho el corazón porque son preguntas que últimamente pues han venido a nuestro hogar y bueno, el Señor sabe cómo responder y vuelve a decirnos, si yo, el Cristo, que no nací de una simiente humana o que no fue engendrado pues de un hombre, tuve que aprender a conocerme, tuve que saber estudiar quién era, encontrarme en la escritura. Nosotros también es nuestra tarea. El esposito va a decir algo. Quiero añadir algo. Además de agrego a lo que ya dijo mi esposa, un ingrediente clave del cual podemos aprender del Señor Jesucristo es la impresionante fe que tuvo. Porque él pudo haber visto todo en la escritura y se pudo haber visto él, pero tenía dos opciones: creer que lo que estaba ahí era verdadero y vivirlo, o simplemente pasarlo por alto y decir esto no me compete a mí. Entonces es algo que de verdad que nos muestra como ejemplo y en la fe que nosotros hoy día tenemos hacia el Señor. Gracias. Bien. Mateo 8:22, se acerca un hombre a Jesús, para resumir un poquito lo que Lorena y Byron están diciendo, y se acerca un hombre a Jesús y Jesús le dice, sígueme. Y él le dice, oye, yo quiero primero ir a enterrar a mi papá. Y Jesús le dice, sí, vaya y entierra a su papá. Le dice, no, deje que los muertos entierren a los muertos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es nuestra prioridad? Para no entender lo que Jesús entendió, para no saber cuál es mi identidad, para no saber qué me espera sobre la tierra, qué camino debo seguir, cuál es el propósito de Dios para mi vida. Nosotros debemos dejar eso, que el mundo entierre al mundo, pero nosotros tenemos que vivir para Cristo. Hay que trabajar, sí, pero nosotros no le podemos decir al Señor, no, es que espérese un momento. Hay Dios nosotros diciéndole, espere un momento. Por eso yo les decía esta mañana, nuestra carne jala para eso. Pero Jesús no tuvo ese problema. Él absorbió, no dejó escapar nada, ni un detalle siquiera. Él no preguntó como Juan el Bautista, ¿soy yo o ha de venir otro? No preguntó eso. Él entendió quién era y su propósito y lo que iba a pasar y lo que iba a vivir en esta venida para dar su vida por los pecados de muchos y en su segunda venida que viene a hacer juicio sobre la tierra, a reinar sobre la tierra. Todo lo entendió. Entonces, me gusta la acotación de Lorena por ese detalle. Quiero que leamos un versículo y esta mañana cerramos ahí con este versículo. Juan, capítulo 1, versículo 1. No voy a avanzar más porque pues ya creo que el tema se va comprendiendo hacia dónde va. Entonces, lo que vamos es hablar de Jesús durante estas enseñanzas que vienen, porque nosotros necesitamos realmente ponernos los zapatos que nos debemos poner y que, como dice la Escritura, cuán alegres son los pies de los que anuncian.
En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Muy bien, gracias. Pregunta, ¿a quién le puedo preguntar? A Nelsi. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿De quién se está hablando ahí? ¿O Del Señor Jesús. me puede decir en dónde está hablando ahí del Señor Jesús? Pues era el verbo. Se está hablando Era el verbo. del verbo. Necesitamos empezar a entender todas estas cosas también y no mitificar todo. Yo sé que ese verbo se hizo carne y esa carne fue llamada Jesús, pero ahí quien está es el verbo. El verbo. Dice que por él fue hecho todo. ¿Jesús hizo todo o el verbo? El verbo. Muy bien. Esa es una pequeña preámbulo a lo que vamos nosotros a ver de aquí en adelante. Gracias, Nelsi. Milena, lea Proverbios 8, 22 al 31. ¿De dónde sacó Juan para decir en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios? A todo hay que darle el tiempo que hay que darle, porque es que nosotros asumimos muchas veces, le damos nombre muchas veces a lo que todavía no tiene ese nombre, y entonces ahí es donde vienen ciertas cositas para hablar porque como dice que el verbo era Dios, entonces si es Jesús el que está allá, entonces Jesús es Dios. Jesús es Dios. Entonces vamos a decir que sí, ahí fue Dios el que en un ratico se hizo hombre y fue a la cruz, y otro ratico fue Dios y resucitó. Eso nos va a dar un poquito más de entendimiento para poder comprender lo que Jesús entendió, pero que Juan entendió y lo entendió como 60 o 70 años después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Entonces, eso fue una tarea para el apóstol Juan, poder comprender todo lo que el Señor Jesús contó, hizo, contó de él, expresó de su Padre, pero también lo que hizo. Entonces, el apóstol no lo sacó al otro día, no. 70 años estudiando la palabra. Y tuvo allá un refugio en la isla de Patmos, donde pudo tener una comunión muy profunda con la palabra, con la Torá y demás, salmos y profetas, para poder escribir el libro de Juan. Eso no es. Y si ustedes observan el libro de Juan, particularmente, el libro de Juan da por hecho absolutamente todo. Verbo presente, verbo presente, verbo presente, verbo presente, todo el tiempo. Él da por hecho todo. ¿Qué entendió Juan entonces para escribir semejante carta tan maravillosa como es el libro de Juan? Y además, primera, segunda, tercera y cuarta carta. Bien. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Hasta ahí. ¿A quién poseía? Al verbo. La sabiduría, el verbo. De eso estudiando el apóstol Juan pudo entender, porque es que a nosotros nos corresponde. Jesús estudió, ya vimos un poquitico, que es el que vamos a ampliar. Ahora nosotros, cuando estudiamos la escritura como el apóstol Juan, ¿qué entendió Juan? ¿De dónde sacó? En el principio era el verbo, de Génesis 1:1. Pues sí, también, pero también de Proverbios 8. Y de varios proverbios y de muchas partes de la escritura. Sigue, Milena. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuese las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Gracias, Milena. Interesante que el Salmo habla de engendrar.
antes de los collados, ya había sido yo engendrado. Y con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz o estando enfrente de él en todo tiempo. Bien, cuando el Señor Jesús leyó esto, ¿qué pudo haber entendido? Una pregunta muy bonita, porque es extraordinario lo que el Señor Jesús entendió. Soy el verbo hecho carne. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso para él? Pero Juan, ¿qué quería expresar Juan con todo eso? Pues nos quería expresar lo que el Espíritu Santo le estaba poniendo en su corazón en su momento, que fue que ese verbo que estaba en el principio, que estaba con Dios, que era Dios, se hizo carne. ¿Y eso a mí de qué me servía? ¿O de qué me sirve hoy? Entender eso, saber eso, ya desglosadito como lo tiene el apóstol Juan. Eso es una tarea maravillosa que vamos a emprender. No es muy larga, pero vale la pena, porque usted y yo somos responsables de lo que escuchamos de Dios diario a diario. Y le decía a mi mujer, nosotros desconocemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay iglesias que se las pasan o comunidades hablando del diablo todo el tiempo, pero hay otras que no hablamos mucho de esas cosas y tampoco prestamos atención a eso, a que los engaños, a que la mentira, a que la duda están presentes todo el tiempo atacando al creyente. Es que no puedo por tal cosa, es que no alcancé, es que. Son muchas las excusas que podemos sacar nosotros para no vivir lo que usted y yo sabemos de las Escrituras. Jenny, si le queda algo por decir. Sí, señor, la verdad tengo mucho que decir. Bueno, quiero leer una escritura que está en Éxodo 4. Jehová dijo que es Israel, que representa a Israel. Entonces, mire lo que le dice el Señor a Faraón. Éxodo 4:23. Solo hacemos la lectura porque es que todos tenemos que trabajar, ¿sí? No, tranquilo, no se preocupe. Exacto, haga la lectura para que trabaje. Dice así, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, y yo te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. ¿Sí? Solamente quería dejar eso, pero perdónenme, necesito agregar algo. Yo quisiera hacerles una pregunta esta mañana, porque estamos estudiando esto. Porque digo yo, bueno, aquí estudiamos esto, miramos, no hablamos de Satanás, en fin. ¿Por qué estudiar al Señor Jesús? ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué vamos a estudiar? Porque es importante, pero ya no sabemos harto de él. Qué pereza, otra vez. Y quiero leer una escritura más. Jehová dijo, el principio era el verbo, y hay una escritura que es muy importante. Está en Hebreos 10:5. Para que la sigan agregando al estudio. Entonces dice, por lo tanto, entrando en el mundo, él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. ¿Sí? Al verbo se le agregó un cuerpo, se le preparó un cuerpo. ¿Qué significa eso? Es otra pregunta. Y también quiero decir que es muy importante para agregar a que creo que una de las frases para mí más impresionantes que pudo haber dicho un niño es, en los negocios de mi padre me es necesario estar. A los 12 años, ¿usted quiere ir a jugar? ¿No? Qué sé, por el camino con el papá y la mamá, o comer, o yo qué sé. Además, yo creo que para esa época, trasladarse de un lugar a otro donde se hacía esa fiesta, esa celebración, pues al fin y al cabo es un paseo. ¿No? Es una salida, vamos a ir a hacer una fiesta. Bueno, pero miren lo que Dios dice. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios. O sea, ¿por qué lo ungió Dios? Cuando dice por tanto, incluso, mire lo que dice Hebreos, porque es la misma cita, ¿no? Pero la quiero leer en ambas. Lo que acabo de leer es el Salmo 45, pero voy a leerlo también en Hebreos, que está la misma cita. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. Por lo cual, ¿qué significa? Que a causa de lo primero va a suceder lo segundo. Entonces, ¿por qué fue ungido? Porque amó la justicia y aborreció la maldad. Luego, ¿eso qué significaría pensando en que
el Señor Jesús también tuvo que ejercer su voluntad y tomar decisiones. O sea, había podido no amar la justicia, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, a causa de eso dice, por lo cual te ungió Dios. ¿A qué edad vimos hoy? ¿Cierto? Para mirar un poco entonces qué fue lo que pasó durante esos años, hasta los 30 que empieza su ministerio, ¿sí? Para quitar un poco, digo esto que estoy diciendo, para quitar un poco la mitología que hay, ¿sí? Alrededor de el personaje de Dios en la tierra, que claramente, como dijimos, el verbo es Dios, claro, por supuesto, y eso nunca lo podemos negar, pero Dios le preparó un cuerpo, que es el gran misterio. ¿Qué significa que le preparó un cuerpo? Porque a veces creemos entenderlo, pero estos ejercicios que hacemos son muy buenos, porque nos llevan como a la escena y decir, venga, que de verdad que entiendo, que tanto entiendo, cómo lo entiendo. Y cuando uno piensa en eso, no es tan sencillo. También es muy importante ver Primera de Juan. Primera de Juan habla también de ese tema, que fue lo que se manifestó. Entonces, para pensar un poco en que por qué vamos a estudiar al Señor Jesucristo, quisiera decir que esa es la etapa final del proceso de un creyente. Y tal vez mis palabras suenen un poco osadas. Tal vez usted diga, ¿qué quiere decir con eso? Yo no sé qué quiere decirnos el Espíritu Santo hoy entonces, porque cuando usted ve el tabernáculo, cuando se rasgó el velo, ahí por fin pudieron ver la gloria. Y la Escritura nos ha relatado que se empieza a ver al Hijo, se revela al Hijo. Entonces, es lo que convoca el Espíritu de Dios para nosotros, que vamos a empezar a estudiar al Hijo, ¿sí? Es el paso después del velo, para que entendamos en qué estamos haciendo, cuál es el proceso, hacia dónde nos lleva. Y creo que cada uno, por supuesto, tenemos que ir delante del Señor para preguntar qué estoy viviendo, qué me va a enseñar, qué empieza, qué etapa, por qué llegó este momento, porque después del velo, ahí es la culminación de la entrada al tabernáculo, era lo que se buscaba, ¿sí? Que se pudiera entrar al lugar santísimo cuando ese velo se rasgara y luego tomar asiento, ¿sí? Donde se experimentaba reposo. Entonces, para que íntimamente podamos preguntar, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, era eso que quería compartir desde mi óptica. Bien, creo que ha sido una mañana bonita de inicio, de estudios. Creo que un día como hoy, domingo, después de una reunión como esta, preciosa también, podamos compartir con nuestras familias, podamos tener conversación, diálogo, compartir un alimento juntos.